Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Julio es el mes de la fuerte liquidación de lentes de sol en la óptica Stella Hinchuk con descuentos de hasta el 70%. Una oportunidad única. Ese lente de sol que hasta ahora te parecía imposible, bueno, vas a poderlo encontrar con descuentos de hasta el 70%. Pasa por cualquiera de los 7 locales de óptica Stella Hinchuk. Fuerte liquidación en lentes de sol. 5 locales, en Montevideo. Y en Punta del Este tiene otros 2 más. En Calle 20 y otro en Punta Shopping. Bueno, muy bien. Durante la tanda se habrán imaginado todas las confesiones acerca de quién tiene Tinder, quién tiene qué, quién tiene qué. Alguien hablaba del correo del amor, imagina. ¿Qué era lo del correo del amor? Pascal es el experto. ¿Qué era eso? Explicando cómo funcionaba. No, lo que pasa es que en la tanda... no me señale a mí, no me señale a mí. Bueno, hay que decir toda la información, porque las cámaras estaban apagadas, la gente no estaba viendo. En la pausa, Alfredo recordando otras épocas sobre cómo la gente se vinculaba del punto... Para, porque esto que me está diciendo... A ver, ¿qué pasó? Nuestro siguiente invitado... ¿Se terminó? Te está corrigiendo, todavía no lo vamos a presentar. Es un político, sí. Un hombre que corre para la carrera presidencial. Y te quiere aclarar que no, que es Alianza para el Amor, no Correo para el Amor. No, pero fue él el que lo dijo, Correo para el Amor. Bueno, ¿no? Yo simplemente... ¿Se da cuenta que no chequea la fuente? No, porque yo... Si este candidato a presidente tiene Tinder o no, tampoco lo sabemos. Yo no se lo voy a preguntar. Está diciendo que no, está haciendo que no. No tendrá Tinder, pero tiene vice. Tiene vicepresidenta, tiene fórmula. Repasemos. La compañera Mónica Botero es la persona más adecuada para asumir la representación del partido en la candidatura a la vicepresidencia de la República. Compañeros. El senador y candidato del Partido Independiente destacó valores, virtudes y capacidades de Botero. Dijo que es una mujer con convicciones firmes, que sabe transmitirlas con profunda calma. Necesitamos gente que sepa decir las cosas con firmeza, pero al mismo tiempo con un gran despliegue de calma, de sinceridad y de profundidad. Pero además, Mónica es una mujer que ha peleado por los derechos de las mujeres, no ahora que está de moda, sino desde que salimos de la dictadura, cuando esa lucha era una lucha de pocos, de pocas. Botero es periodista. Se integró al Partido Independiente hace 4 meses, pero dijo que comenzó a hacer política a los 7 años, doblando listas en un comité de base del Frente Amplio en Jacinto Vera. Afirmó que tiene coincidencias con el partido desde que vota. Como ciudadana es la segunda mayor distinción que tu partido político te puede hacer y espero estar a la altura de eso. Soy consciente además de que estoy integrando una fórmula por mi condición de género y eso no lo quiero ni negar, ni obviar, ni mucho menos avergonzarme de que soy un producto de la cuota por la que las mujeres políticas lucharon durante muchos años. La fórmula Mieres Botero será ratificada en la convención del Partido Independiente fijada para el 11 de agosto. Será un producto de la cuota, como ella lo plantea, pero justamente lo único que va a lograr es reconfirmar una vez más lo importante que era la cuota, porque la presencia de Mónica Botero, más allá de dónde termina en esta carrera, lo que es su currículum y su capacidad, bueno, está más que sobrado y demostrado por distintos andariveles en lo que ha transitado en la vida. Pablo Mieres, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. No, por favor, dejemos de lado toda la conversación chicharachera que del Guardián y la gran dificultad que supone terminamos en Tinder, ¿no? Y en Alianza para el Amor. ¿Qué era Alianza para el Amor? Alianza para el Amor era una sección del Sábado Show en los años 70 o fines de 60, principios de los 70, cuando yo era adolescente. Entonces había cartitas muy naif de aquella época, en donde alguien buscaba engancharse con... Es lo mismo que el Tinder, pero en versión papel. Qué bárbaro. Donde dejaban la dirección. A ver, varios de acá saben bien, porque Sí, acá la conocieron.
¿Le preocupa la intimidad, la privacidad, Mieres? Sí, claro, sí, sin duda. Pero retomando el tema anterior, antes de ir directamente a la razón por la que lo convocamos. Este desencuentro o cortocircuito entre Suprema Corte y Ministerio del Interior, en realidad, ¿cuál es la reflexión que más le preocupa? Porque originalmente teníamos esa sensación de que nos íbamos a convertir en Truman Show y que todo el mundo iba a estar mirando y viendo con tantas cámaras, ¿no? Y demás, encima las escuchas, y hubo mucha resistencia. Ahora el problema es que no se usa y también nos molesta, porque entonces ¿para qué lo tienen si no se usa? ¿Qué es lo que a usted le deja todo esto? A mí lo que me preocupa es esa sensación que hubo de descoordinación, aparentemente por responsabilidad del Ministerio del Interior, según lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a el control debido. Es decir, hay un instrumento muy potente que es necesario, pero con limitaciones que tienen que ver con la lógica de un sistema democrático, republicano, que debe proteger la intimidad y los derechos de las personas. Y si una organización del Estado, nada menos que el Ministerio del Interior, tiene la posibilidad, la tecnología para escuchar conversaciones, debe estar debidamente autorizado, y así fue que se estableció por ley. Entonces, que no se hayan cumplido los procedimientos, los criterios que se habían establecido para garantizar que el Poder Judicial controle el uso por parte del Ministerio del Interior, la verdad que mete miedo y preocupa, y no es una omisión menor, ¿no? Bien. Usted como político, ¿habla tranquilo por celular? La verdad... o cuando tiene que hablar algo importante, ¿es por teléfono no? Porque a veces hasta tus amigas, que no somos nadie, te dicen, ¿viste? No, por teléfono no, por las dudas. Muchas veces me lo pregunté. Incluso tengo alguna anécdota con un jerarca militar que una vez me dijo que yo fui a hablar, nos iban a informar sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas, y entonces le digo, voy a poner el celular en silencio. Me dice, no, pero igual, mire que igual lo escuchan. Le digo, ¿pero qué me van a escuchar a mí? ¿Usted se cree que no? Yo qué sé, ¿será verdad, no será verdad? Que hay tecnología para hacerlo, es real. Pero por eso le vuelvo a preguntar, cuando usted tiene algo importante que decir, una interna, muy interna, ¿lo hace por teléfono? A esta altura uno dice, chao, yo no tengo nada que ocultar, que escuchen lo que quieran escuchar, siempre puede haber prevención, pero en realidad, nada, no... Si no, uno vive perseguido todo el tiempo y toda la vida, y en realidad, si uno actúa con honestidad y con sinceridad, vamos arriba. A mí me parece horrible que exista esa posibilidad, va a ser cada vez mayor. Yo siempre digo, el gran tema del futuro es la ética, porque las posibilidades científicas, tecnológicas, no tienen límite. Entonces, el único límite que hay son los valores y la moral. Y bueno, y eso es lo que hay que reivindicar y reclamar, ¿no? Sí, pero con la diferencia que la ética y la moral son valores individuales. En cambio, el uso de la tecnología con fines espurios no depende, digamos, de criterios individuales, sino que muchas veces es una organización que está por encima de las personas individualmente consideradas, que establecen ciertos parámetros de conducta que son los que se apartan justamente de lo que debe ser el deber del Estado de preservar la seguridad y la confidencialidad de las personas. Graciano, está bien. Yo me refiero a que va a haber cada vez más necesidad de que la normativa vigente esté regulada, no tanto por lo posible, que va a ser casi todo posible, sino por lo deseable o lo que refiere a una norma de bien o mal, ¿no? Bien. Y eso me parece que es cada vez más relevante en una sociedad moderna, ¿no? Senador, más allá de la fórmula, ¿qué reflexión le deja la votación baja, ¿no? Inesperada del Partido Independiente? A ver, es cierto, fue baja, no vamos a meternos versos. Sí, exacto. Es una realidad, pero, a ver, no hubiera cambiado mucho si hubieran sido los 4.000 o 5.000 votos que esperábamos, en vez de 2.000, pues no esperábamos más que eso tampoco. Después, empezando a analizar a ver qué pasó, y bueno, hubo una diferencia con 2014, hubo varias, pero una de ellas tiene que ver con que la competitividad en los demás partidos era mucho más alta. ¿Hay saturación? Hubo también otro problema, que nosotros habíamos hecho publicidad en el 2014, e incluso habíamos tenido cadena Andeu, porque se había ofrecido a los precandidatos, y esta vez no hicimos nada, absolutamente nada, al punto de que mucha gente que nos vota no sabía que tenía que votar. Pero Manini Ríos tampoco gastó un peso, No, bueno, pero ese es un caso muy distinto, ¿no? Me parece que ahí hay una emergencia de un partido que nunca había existido en Uruguay, que es el partido de la derecha pura y dura,
hasta ahora en el Uruguay, las derechas puras y duras que siempre existieron, estaban dentro de los partidos tradicionales. Eran sectores de cada uno de los dos partidos tradicionales. Recordemos el 71, Wilson Ferreira, Aguerrondo. Aguerrondo era un militar golpista y estaba en el Partido Nacional. En ese mismo año, en el Partido Colorado, Pacheco, Bordaberry. Y Rivas. Estaban dentro de los partidos tradicionales. Esto, por primera vez, aparece una cosa por derecha en un contexto de insatisfacción alta con la política, en un contexto donde emerge un liderazgo medio mesiánico, militar. Pero justamente en esa línea de lo que usted plantea, ¿no? Sí. Un partido colorado sin figuras que remitían tal vez a esa derecha, sin Bordaberry, sin Sanguinetti, o una figura de Sanguinetti mucho más debilitada, con un Talvi como líder, ¿no le quita votos al Partido Independiente? Vamos a ver. Nosotros, obviamente, sí vemos que tanto Talvi como la calle Pou han iniciado un discurso que se corrió hacia las posiciones históricas nuestras. Está cerca de las posiciones, y uno ve el programa de gobierno de todos y el programa de gobierno de Talvi, tienen similitudes que no las tenían antes, y eso es un desafío para nosotros. Ahora, yo creo que nosotros tenemos un diferencial que refiere a nuestra historia, a un partido que siempre estuvo parado en donde estamos, no nos hemos corrido para ningún lado, somos un partido de centro-izquierda, un partido socialdemócrata, un partido que yo creo que en un contexto donde todo indica que la ciudadanía quiere un cambio, bueno, nosotros vamos a hacer una garantía para que ese cambio no termine tironeado hacia esa derecha de la que recién hablábamos y se convierta en realidad discursos y programas que se parecen bastante al nuestro, terminen ejecutándose de otra manera. Pero que usted mismo señaló que esa oposición hoy no tiene en su seno a esa derecha disfrazada. No, ojo, las tiene. A ver, no. Espere, o sea, no hay líderes visibles fuertes, pero que en el Partido Colorado hay derecha. Basta escuchar el candidato de Salto, el abogado que hablaba de plomo y no sé qué. Mano dura y plomo. Mano dura y plomo. Es un ejemplo, pero hay 1000 listas de ese tipo del Partido Colorado y del Partido Nacional. Lo que pasa es que lo que apareció es un liderazgo eso sería trasladarle al Frente Amplio la voluntad de expropiar en la propiedad privada, que hay algunos dentro que lo dicen, pero que no va por ahí. El Frente Amplio tiene un ala poco democrática, eso es una cosa obvia, ¿no? Un ala que exalta a Maduro contra toda evidencia, un ala que no le parece un problema que haya un gobierno como el de Maduro. O sea, la extrema izquierda autoritaria también siempre estuvo. ¿Por qué quiere debatir con Martínez puntualmente? ¿Por qué no? Lo que hice fue decir, a ver, Miranda el otro día dijo que los partidos de la oposición no tenían programa, porque blancos y colorados estaban en un recorto y pego tratando de armar su programa, que es verdad, a la luz del resultado de la interna, los blancos están armando un programa único y los colorados también, y que faltaba un mes, y que ellos estaban prontos ya. Y yo dije, ¿nosotros también? Así que si es por eso, ya. Porque el Partido Independiente no está discutiendo nada. Ya lo tiene pronto, está escrito, está publicado. Tenemos un libro con el proyecto, estamos orgullosos de él. Discutimos ya con Martínez. O sea, lo que quise decir, no sé, Martínez querrá o no querrá, yo estoy a las órdenes. Es lo que quise decir. Antes de abrir el panel, yo la última muy cortita. Y en la línea de poder justamente sostener ese lugar que ocupa el Partido Independiente, que no integra una suerte de coalición anti-Frente Amplio, ¿no? Pero que también tiene con lo que han sido la gestión de izquierda de estos últimos años, sus peros. Bueno, ¿con quién le conviene debatir? Si tuviera la opción de un debate, ¿ahí qué es? ¿Es Martínez o es la calle Pou? Con Daniel, sin duda. O sea, a mí me gustaría mucho debatir con Daniel Martínez, porque nosotros somos una opción de cambio. Ojo, Victoria. Nosotros estamos del lado del cambio. Acá hay un debate fuerte que es continuidad versus cambio. Nosotros somos una opción de cambio. Tenemos diferencias con blancos y colorados y además creemos que somos la garantía de que un cambio no se vaya para la derecha, y el peso del Partido Independiente en octubre es decisivo para que eso ocurra, porque entonces con quién hay que negociar si gana el cambio, que no vamos a ganar nosotros, pero si gana el cambio, y el cambio es alguno del candidato blanco o del Partido Colorado, va a tener que negociar con nosotros, y eso da garantías de algunas cosas, de sensibilidad social, de preocupación por la preservación de la agenda de derechos,
del tema de la transparencia, porque yo dije el otro día en el discurso, blancos y colorados tienen adentro acomodos, clientelismo, basta mirar los gobiernos departamentales y hay cosas que siguen, colocación de gente a dedo. El otro día salió una estadística de cantidad de casos de ingreso de funcionarios en gobiernos departamentales. Bueno, esas cosas hay que... Nosotros vamos a exigir la reducción sustancial de los cargos de confianza. Bien. Parece fundamental. Darle al Tribunal de Cuentas mucho más poder para trancar cuando se hacen actos irregulares. Eliminar las tarjetas corporativas del Estado. Nosotros fuimos denunciantes penalmente de un senador porque usó la tarjeta corporativa para uso personal. Y eso quedó de manifiesto, más allá de que no terminó también procesado. También las tarjetas corporativas, el debate es que son la mejor manera, permiten la trazabilidad de los gastos, ¿no? No, yo creo que no, porque eso, una cosa son las tarjetas para los viáticos, que son gastos debidos, que son gastos que corresponden. Y otra cosa es darle una tarjeta corporativa para almuerzos empresariales, para salidas. Las salidas, sí, yo creo que las tarjetas para viáticos sí, porque le da trazabilidad. Entonces tú le das una tarjeta cargada con el monto equivalente a los viáticos y después sabes si usó los viáticos para lo que corresponde, es decir, para alimentación, para traslados, para alojamiento, etc. Pero tarjeta corporativa para gastos empresariales, en empresas del Estado, me parece que no tiene sentido. Me gustaría saber el panel de a uno, por favor, qué opina sobre este rol, ¿no? De ser un eslabón fundamental, como lo plantea el Partido Independiente, de sumar al cambio, pero de alguna manera exigiendo ciertas negociaciones para que el cambio no sea ni un retorno a conservadurismos de antaño, ni, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Alfredo. Sí, el tema es correlación de fuerzas. ¿Tá? Vos podés incidir si tenés peso. Claro. Si vos hace 2 años que estabas promoviendo todo un acuerdo con una línea socialdemócrata. Inventaron la alternativa, se desinfló a las 2 semanas, lo cual me parece que les quitó a ustedes credibilidad, o por lo menos, viste, apoyo. Es decir, y hoy surgen figuras, tú mismo lo acabas de decir, dentro de los partidos tradicionales que le disputan el espacio. Es decir, la socialdemocracia que vos querías apuntar ya te la están disputando varios. Yo no creo que sea socialdemocracia. Bueno, ¿no? tal vez algunas cosas se habla del gallismo del siglo. Son planteos hacia el centro, hacia el centro político. Yo digo, con respecto a lo de la alternativa, nosotros reconocimos el error. Y yo creo que eso es valioso y al revés. Yo creo que incrementa la credibilidad, porque somos capaces de reconocer errores. Fíjate vos el gobierno. Hace años que tiene un ministro que es un fracaso permanente y es incapaz de reconocer que se equivocó. Lleva casi 10 años de ministro del Interior, fracasando en reiteración real. Es como tener un director técnico que en cada año desciende a la divisional inferior y no lo cambian. Entonces, el valor de reconocer un error, de dar vuelta, de corregir, de cambiar, es lo que hoy ha perdido el Frente Amplio. Todo sentido de que cuando uno se equivoca o le está yendo mal, tiene que corregir. Eso en la vida es fundamental. El cambio de discurso fue demasiado rápido. No, de ser una maravillosa la candidata que tenías, pasó a ser por lo menos que leprosa. Perdóname, no, quiero aclararlo. Yo lo que dije sobre las cualidades personales de Selva, yo lo mantengo. Lo que pasa es que le perdimos confianza. Cuando se pierde confianza, eso no significa dejar de valorizar virtudes y atributos de las personas, cosa que lamentablemente no ha sido recíproco, pero bueno, cada uno hace lo que le parece. La pregunta cortita es decir, ¿qué posibilidad real de va a tener el Partido Independiente con el peso específico que puede llegar a lograr para incidir en ese cambio en una coalición con los partidos tradicionales? Porque ustedes, evidentemente, con el Frente Amplio no van a hacer acuerdos. El Frente Amplio hoy es la continuidad, y esa es la realidad. Nosotros somos una opción de cambio, le estamos pidiendo a la gente el voto para nuestro cambio. Si nuestro cambio no es mayoritario, que obviamente es lo más probable, tendremos que buscar ver si el cambio que surja de las urnas es acompañable o no. Y eso depende de cosas de contenidos de políticas que tendremos que ver, pues nosotros no vamos a acompañar tampoco un cambio conservador, ni un cambio con renguera hacia criterios poco democráticos, o con la reinstauración del clientelismo, de los acomodos a la vieja usanza. Eso no lo vamos a acompañar. ¿Vero? En esa correlación de fuerzas que decía García, ¿cómo se vislumbra la posibilidad de que el Partido Independiente sea el lema
bajo el cual blancos y colorados se presenten en las departamentales a la luz de que no se alcanzaran los votos para el Partido de la Concertación. ¿Eso puede ser usado como moneda de cambio para estos reclamos que usted, estas condiciones que usted pone a la hora de negociar? Eso no sería en ningún caso una condición. Es decir, yo creo que el tema de las departamentales para el Partido Independiente es un tema posterior a la elección de octubre. Es decir, nosotros tenemos que, francamente, no estamos hoy analizando el tema departamental. Lo vamos a analizar después de octubre, sin duda, porque ahí empieza la carrera por la elección departamental. Es claro, y esto lo he dicho hace mucho tiempo, que las reglas de juego de las elecciones departamentales son letales para los partidos chicos. ¿Por qué? Porque es un sistema ultramayoritario el régimen electoral de las elecciones departamentales. No hay segunda vuelta, o sea que todo se juega en la primera baraja. El cargo de intendente es lo más preciado, la gente no valora votar ediles. Por otra parte, los ediles eligen por fórmula mayoritaria, es decir, el que gana se lleva la mitad, con lo cual es más difícil sacar un edil que un diputado para un partido chico. Todo lleva a que en las elecciones departamentales a nosotros nos va muy mal. Veremos, tendremos que analizarlo después de octubre. ¿Sí? O sea que se podría decir que es una especie de partido colorado, partido nacional, partido independiente, alianza para el amor, pero con ciertas condiciones. No. Que pasan por lo programático. Yo no escribí ninguna cartita. Que ahí nadie, que en esas alianzas o en esas yo creo que, plataformas nadie dice Pepe, quién es de verdad. Hay una cosa que es clara. Sí. En este país hay un partido que quiere continuar, que es el Frente Amplio, y todos los demás creemos que hay que cambiar, porque somos oposición. Nosotros fuimos oposición durante todos estos años, y es la realidad. O sea, yo miro hoy la propuesta del Frente Amplio del 2014 y la comparo con hoy, seguimos teniendo los mismos problemas agravados. O sea, este gobierno bajó los brazos, hace rato que bajó los brazos. No está cambiando la seguridad, no está cambiando la educación, no está tomando medidas en materia económica para la reactivación, está inerte. Entonces, por supuesto que es necesario un cambio. Ahora, ¿nuestro cambio es el mismo que el de blancos y colorados? No, son otra cosa. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Cuáles son, por ejemplo? Educación, ¿Talvi o EDUI 21? Nosotros estamos muy en línea con EDUI 21. Talvi tiene algunos matices con EDUI 21, ¿no? Por lo que ha dicho. De hecho, los liceos estos no son parte de la idea del proyecto de EDUI 21. Yo no creo que haya que dar la batalla por sacar a los representantes gremiales de la conducción de la educación. No porque no piense que en definitiva sería mejor que no hubiera corporaciones en la conducción, sino porque hay que elegir qué cambios haces institucionalmente, y me parece mucho más relevante reducir el tamaño de la conducción de la educación, que hoy tiene 17 jerarcas para manejar la educación, que es una locura. Los 5 del CODICEN más 3 por 4, 12 consejos desconcentrados, son 17. No hay política de gobierno que se pueda llevar adelante con 17 personas que toman decisiones. Entonces, eso hay que reducirlo. Hay que ir a un esquema de un trayecto único de 3, 4 años a 17, o mejor dicho, hasta 15, un único consejo de educación básica y media, y luego la división de la educación de segundo ciclo. Bien. O sea, este tipo de cambios son los que promueve EDUI 21, nosotros lo compartimos. Podemos tener algunos matices, pero básicamente tenemos esa idea. Y lo mismo en otros temas. Nosotros no estamos de acuerdo con el plebiscito de Larrañaga, no firmamos, no acompañamos. Nos parece que la seguridad se resuelve por otro lado, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ese es el debate. Yo creo que el debate hoy es doble. Por un lado es continuidad versus cambio. Por otro lado es qué cambio queremos. Bien. ¿En qué cambio queremos? Hay distintas ofertas. Nosotros somos una. Graciano. En la respuesta que dio el senador Mieres cuando Victoria le preguntó sobre con cuál candidato le gustaría más debatir, cuando él contesta claramente y sin ninguna duda Daniel Martínez, yo creo que ratifica la idea, me parece a mí, de que hay allí un electorado en disputa entre el Frente Amplio y el Partido Independiente, que de acuerdo a los números que hemos conocido ahora, intención de voto ahora, para octubre, con el comportamiento electoral de octubre de hace 5 años, podríamos situar en 15 puntos porcentuales, que son más o menos, para ser números redondos, son más o menos 300.000 votos. O sea, hay una lucha por 300.000 votos que en principio todos los analistas estiman que podría, como digamos, llegar a perder, en hipótesis de máxima, el Frente Amplio, que tienen varios contendores en disputa. Sí, me parece claro que Manini Ríos, por ejemplo, no apunta a ese electorado,
Es un electorado más bien, digamos, de centro-izquierda, votantes de Astori, vertiente artiguista, en fin, otros sectores. Por supuesto que me imagino que el Partido Nacional también querrá pescar allí, pero me parece muy claro que quienes más buscan ese electorado son, por un lado, Talvi y, por otro lado, el Partido Independiente. Y en esa línea de razonamiento, la experiencia que señalaba Alfredo de la frustración de la alternativa, yo creo que justamente apuntaba a eso, a generar una pista de aterrizaje explícita para esos votantes, o por una parte sustancial de esos votantes, que no se concretó porque, salvo esos dirigentes, digamos, marginales, que habían quedado por fuera de la estructura del Frente Amplio, no se agregaron otros dirigentes importantes. O sea, me imagino yo que cuando se hace una apuesta de ese tipo, se espera que, bueno, vengan dirigentes significativos. Y eso no ocurrió. Entonces, la pregunta es, si esa experiencia, digamos, eso que podríamos llamarle error de cálculo, de alguna manera, si cabe la expresión, ¿cómo lo evalúan ustedes? O sea, digamos, ¿recalcularon la situación en función de estos antecedentes o siguen en la misma línea? Que nosotros somos lo que hemos sido, con socios o sin socios, esa es la realidad. El Partido Independiente es lo que es, tiene su identidad que se definió desde su nacimiento. Pero yo hablo de estrategia, ¿no? Yo hablo de estrategia porque esa experiencia no funcionó. La estrategia nuestra es ocupar este espacio, obviamente compitiendo con nuestros adversarios, que son, de un lado, los sectores moderados del Frente Amplio, con los que tenemos coincidencias, pero que lamentablemente lo que uno ve cada vez más es el nivel de dependencia que tienen y de rol secundario que tienen, porque hay dos lecturas de la elección interna del Frente Amplio, ¿no? Ganó Martínez, que es un candidato moderado, dialoguista, etcétera, es una realidad, pero al mismo tiempo su base de sustentación está totalmente corrida hacia los otros sectores, los sectores más radicales. O sea, el equilibrio dentro del Frente se ratificó de lo que viene ocurriendo en los últimos años, que es que dentro del Frente predominan aquellos sectores con los que nosotros estamos más lejos. Bueno, ese es un debate. Y el otro debate es con blancos y colorados, porque blancos y colorados, yo digo, sus programas de gobierno se han acercado al nuestro, eso permite diálogo, pero también competencia. Yo acabo de mencionar algunas diferencias, hay más. Yo voy a exigir cosas muy fuertes, si no exigir, sí, pero el propio líder del Partido proponer. Nacional no acompaña tampoco la propuesta de Larrañaga. Por supuesto, pero voy a proponer cosas muy exigentes desde el punto de vista de la transparencia y del control de la gestión pública. Yo creo que es clave. En el Uruguay no solo hay que cambiar el contenido de las políticas de gobierno, la política educativa, la política de seguridad, la política económica, la política internacional, la apertura al mundo, todo eso para nosotros es el núcleo central. Pero también está el cómo. Nosotros tenemos que dar señales a la gente de recuperación de la confianza. Y la gente tiene que sentir que los políticos son merecedores de confianza. Y eso implica medidas fuertes. La reducción de los cargos de confianza es fácil decirla, pero después es difícil cumplirla. Porque el presidente que llegue, que además va a ser un presidente minoritario, que va a tener que acordar con varios partidos, después se va a tener que refrenar del reclamo de todos sus grupos y grupitos y listas y sublemas que dicen, bueno, yo contribuí con tantos votos, entonces quiero tal cargo y tal otro. Y yo creo que hay que reducir los cargos de confianza. Y creo que hay que tener fuerza para hacer eso. ¿Y qué me dice de, la ley de información y transparencia que ha tenido un montón de trabas en su implementación? ¿Qué me dice de que se arranque primero por casa, ¿no? Por el propio Parlamento, con la publicación de patrimonio, bienes, datos, que toda persona que vaya a tener un cargo público tenga esa obligación, la ley de financiamiento de los partidos y campañas, todo lo que ha quedado en ideas, pero no hay acuerdo nunca en el sistema de cómo hacerlo. Victoria, en ese sentido hay que reconocer una cosa. El otro día votamos en el Senado y va a diputados, y yo creo que se va a terminar votando y convirtiendo en ley, la ampliación de la publicidad de las declaraciones juradas de los políticos. Y eso es una cosa que nosotros veníamos reclamando, ¿no? Es decir, que no solo el de presidente y vicepresidente sea público, sino que sean públicos ministros, legisladores. Intendentes, subsecretarios, todo un montón, todo el personal político de primera línea que esté online. De hecho, ¿en el Senado alguien objetó? ¿Hubo alguna objeción en el Senado? No, se votó por unanimidad esto, Llegamos a un nivel de coincidencia y eso es una cosa positiva, una señal positiva, evidentemente. Es que en el momento electoral bastaba que uno levantara la mano, que era el objetivo blanco perfecto para hablar de oscurantismo. Pero esas cosas son fundamentales, son cosas que se han perdido ciertos reflejos y que a veces pasa cuando hay mucho poder y hay mayorías absolutas y hay mucha plata.
y se crece, se bajan. Yo lo he visto en épocas de los gobiernos partidos tradicionales. A ver, yo fui denunciante de los negocios de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la época de Blancos y Colorados. Yo era diputado y presenté la creación de una comisión investigadora sobre la CND. Y eran de época de Blancos y Colorados. Porque había también cierto nivel de manejo displicente de los recursos públicos. ¿Y usted cree que si llegara a presidente el Partido Independiente, a presidente mañana, ¿no? Bueno. ¿Usted cree que si no? no A ver, porque hagamos siempre memoria. Cuando una fuerza política crece y llega a ocupar finalmente el poder en un gobierno y la administración, ¿con qué llega? Con el currículum de intachable, con todas las denuncias de todo lo que se ha hecho mal hasta el momento. Ya tuvimos la prueba. Así llega el Frente Amplio con todas las de la ley al poder. Y ya sabemos también cómo ha incurrido en un montón de ejercicios de los que siempre se jactó que jamás. Está haciendo lo mismo, senador. ¿No le pasaría? No, a ver, yo siempre dije, y lo sostengo, nadie puede escupir para arriba. Yo me acuerdo que una vez... porque ser oposición siempre es una cosa, ¿no? Tabaré Vázquez dijo, podemos meter la pata pero no la mano en la lata. Y después agregó, y si metemos la mano en la lata... No somos de izquierda. Vamos a cortar la mano o algo así. Y es que efectivamente eso es lo que pasa. Es decir, uno no puede escupir para arriba. Uno no puede estar seguro de que cientos y cientos de personas que cuando uno llega al gobierno tiene que colocar en distintos lugares para que son gente de confianza. No todos son de confianza directa y algunos además pueden ser de confianza y traicionar la confianza. El gran tema es cómo actuás cuando pasa eso. Y yo creo que el Frente ha sido de reflejos muy débiles frente a eso. Ha tenido una lentitud pavorosa. Yo me acuerdo cuando saltó lo de Sendig en ANCAP y lo del título, el plenario del Frente atacó a la prensa y a la oposición que estaba poniendo en riesgo la institucionalidad democrática. Y unos meses después le tuvo que pedir la renuncia. Entonces, esas cosas son tremendas. Esas cosas que le falta reflejos para decir, viejo, acá también tenemos problemas. Y nadie está libre. Y si nosotros mañana tuviéramos poder, seguro tendríamos problemas. O sea, yo no creo que los míos sean, especiales. Son seres humanos y hay de todo. Y uno puede equivocarse al elegir o puede acertar y uno trata de acertar y de elegir lo mejor. Pero yo no me puedo embanderar de que nosotros somos los transparentes y los demás no. Yo siempre dije, y lo vuelvo a repetir, hay muy buenos políticos, honestos y serios y además realmente valiosos en todos los partidos. En todos los partidos. Virginia. Y son mayoría además. En este escenario de negociación para una coalición por el cambio, digamos, ya se ha planteado una primera diferencia bastante importante. Luis Lacalle dice que él negocia con Manini Ríos y Talvi dice que no. Sí. ¿Cuál es la posición del Partido Independiente? No, nosotros lo hemos dicho también. Nosotros tenemos un campo de distancia con el pensamiento de Manini Ríos. Para nosotros no es pensable un gobierno sentado junto con Cabildo Abierto. Esa es una de las condiciones. No por prejuicios, no por prejuicios. Yo creo que al revés, yo creo que miren lo que voy a decir, yo creo que Manini Ríos le está haciendo mucho daño a las Fuerzas Armadas. Porque está construyendo una especie de quiste que va en contra de algo fundamental para un sistema democrático, que es la integración real de las Fuerzas Armadas. Pero él tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y no el refugio. No convertir esto en un refugio de reivindicación corporativa. Lo que necesitamos en Uruguay es que de una vez por todas haya una integración de las Fuerzas Armadas en el conjunto de la sociedad. ¿Y por qué no entonces poder negociar con ellos? ¿Y por qué no entonces Pero es que poder lo que pasa es que negociar con esta ellos? expresión política de un señor que es candidato a presidente, pero que escribió hace unos meses que el Poder Judicial no le merece confianza porque ha actuado por fuera de los criterios, no sé, o que el otro día, porque lo citaron a declarar, acusó a un fiscal de intencionalidad política y dijo que todo este proceso judicial era un circo mediático. A mí, la verdad, lejos de esa concepción. Es decir, yo he tenido diferencias con decisiones de la justicia, pero la verdad, el cuestionamiento al Poder Judicial, que es uno de los pilares de la democracia, me preocupa. ¿Pero es el único que ha cuestionado al Poder Judicial? No, a la independencia del Poder Judicial, a que el fiscal está haciendo con intencionalidad política para perjudicarlo a él. A la pucha, es una acusación muy grave de un candidato a la presidencia. Pero, a ver, nosotros
no estamos vetando a nadie, simplemente decimos, hay partidos con los que podríamos conversar, hay proyectos de gobierno. Por otra parte, el Cabildo Abierto no tiene proyecto de gobierno, yo no conozco ni siquiera su programa. Y hay otros con los que hay distancia, y eso es lo lógico. Entonces, al revés, el gran tema es cuál es la ecuación de fuerza, el equilibrio de fuerza del cambio. Si el cambio se vuelca hacia la derecha, nosotros no tenemos lugar ahí. Ahora, eso depende de cómo la gente distribuya las cartas el 27 de octubre. Si el 27 de octubre la gente nos da el poder, vamos a tener un gobierno de cambio con mantención de ciertas cuestiones que son fundamentales, que están vinculadas con la sensibilidad social, con los derechos, con la reivindicación de la transparencia y de la ética pública. Y si no, bueno, estaremos en el lugar que nos dé la ciudadanía, marcando desde nuestra posición en el Parlamento, que además, eso sí, este partido puede exhibir una gestión parlamentaria indiscutible. Ha habido incluso estudios desde fuera que dicen que a nosotros nos tocó ser el senador más esforzado de los 31 que existen en el Senado. No, bueno, pero podría haber hecho la plancha. Se está refiriendo al trabajo parlamentario en concreto. En cantidad, pero además nuestra bancada tiene la tasa de asistencia más alta de todas y hemos presentado proyectos de ley y hemos logrado que se aprueben leyes, a pesar de ser chiquitos, leyes importantes como las declaraciones juradas para los deudores de pensiones alimenticias, para evitar que por la vía de escabullirle el bulto no le paguen los alimentos a los chiquilines. Sí, él me está yendo muy mal. Sí. No, hemos hecho, Pablo, por lo tanto podemos pedirle a la gente que nos apoyen. Pablo Casas. Estamos ante una realidad que los partidos tradicionales están cambiando sus figuras, el caso del Partido Colorado, el Frente Amplio, que hay más partidos en el abanico. ¿Vistes ese nuevo presente como una posibilidad para llamar gente al Partido Independiente como figuras públicas nuevas, ¿no?, en esto que es la política, para poder ayornarte a este contexto y ver si el Partido Independiente puede crecer un poco más? Por eso, preguntás por Sotelo y por la incorporación de Gerardo y de Mónica. Exacto. Gerardo y Mónica... Ojo, sin evaluar las condiciones personales que son excelentes. Excelentes, ¿no? Nosotros estamos encantados. Como políticos. Por eso mismo, ¿Viste ahí la beta para... La verdad que es un aporte fundamental. Yo diría, bueno, lo ven en la cartelería de vía pública, ¿no? Ahí aparecen las imágenes de Gerardo y Mónica, pero también la de Daniel Radío y la de Iván Posada, porque lo que hay es una continuidad con renovación. Acá hay un partido que ha venido acumulando, que ha venido sumando, que es serio, que es responsable, que ha trabajado bien, que puede haber cometido algún error, que lo corrigió, pero que en definitiva le manda una señal a la gente: miren, pueden confiar en nosotros. Y a su vez tuvimos la oportunidad de incorporar a estas dos figuras, que obviamente son grandes comunicadores y eso ayuda mucho, y es verdad que la gente está buscando también lo nuevo, es cierto. Y eso es parte también de la oferta del Partido Independiente. Tanto Mónica, que ya es, bueno, la tenemos que ratificar en la convención, pero es nuestra compañera de fórmula, y Gerardo, que va a ir al Senado, son dos figuras que para el Partido Independiente son un lujo y agregan y nos permiten multiplicar las voces, que es uno de los desafíos que tenía el Partido Independiente. El poder generar más elenco de figuras públicas que pudieran mostrar lo que somos. ¿Hay carencia del marketing comunicacional en los partidos tradicionales, le parece? Yo qué sé, no sé. Nosotros sentimos que había esa posibilidad porque se animaron a dar el salto. Yo además debo decir que mostraron un gran coraje, porque es un salto a una arena nueva en un partido chico que no está peleando la presidencia, porque otra cosa me gustaría saber para periodistas, perdón, ¿por qué creen que justo los periodistas cuando abandonan el periodismo van al Partido Independiente? ¿Por qué creen que es tan directo el salto? Estamos a las órdenes. ¿Nos podés comprometer nuestro futuro político con esa respuesta? Yo me refería también... No, quiero saber por qué. Al lugar de privilegio que ocupan dos periodistas cuando uno da a pensar, dice, bueno, yo estoy en el partido trabajando hace X cantidad de años y de pronto viene Sotelo o, en fin, el que fuere, pero te puedo asegurar, y ocupa tal lugar. No crea un... Pero habla muy bien del... No, al contrario, el Partido Independiente está feliz. Y lo digo con franqueza, está feliz. Votamos el otro día en la Junta Federal por unanimidad el nombre de Mónica. Estamos todos contestes en que Gerardo tiene que integrar la lista al Senado.
tenemos la amplitud y el criterio de que este es un proyecto colectivo. ¿Hizo alguna consulta? Donde hay compañeros que aportan, que traen novedades y bienvenidos sean y hay que darles un lugar. ¿Hizo alguna consulta a alguna otra figura pública o periodista que, no sé, tal vez o aquí sentado o que no esté aquí, pero que prefirió mantenerse en el rubro? No, porque estas cosas surgieron... Mónica, nosotros sabíamos hace muchos años que votaba al Partido Independiente, porque además sus orígenes políticos estaban con Hugo Batalla, en la época de la revista Z, la salida de la dictadura. Entonces siempre hubo una línea de simpatía y de coincidencia. En determinado momento a mí me pareció que podía estar disponible para una actividad partidaria y es verdad. Lo otro, con Gerardo empezamos a conversar a través de un amigo y Gerardo tenía ganas y fuimos conversando, proceso largo. Pero quiero decir, también entró Antonio Chiesa en Tacuarembó, que fue diputado del Partido Nacional, se incorporó al partido y es nuestro candidato hoy a la diputación por Tacuarembó. O sea, entró y obviamente el partido le dio el lugar. Este es un partido abierto, con ganas de aportarle al país, que ha hecho un trabajo serio durante estos años, que ha ido creciendo dentro de nuestra modestia, de un diputado a 2 y de luego a 3 diputados y un senador, y que hoy quiere tener un nuevo crecimiento para aportar en un momento crucial del país, que es un momento de cambio, en donde gane quien gane, va a haber gobiernos de coalición, eso también es una realidad, porque nadie va a poder gobernar solo, y este partido es el único que está ahí, en ese lugar del medio, no en cuanto a que hay necesidad de cambio, sino del medio, en cuanto a que de un lado están el frente y del otro lado están los blancos y los colorados. Bien, ¿alguien más quiere hacer una consulta? Porque ya tenemos que lo despidiendo. Así que, a ver, sí, que te quedaste con ganas de algo. No, porque ya lo evacuó bien, o sea. Una consulta que hablamos los otros días. ¿Qué pensás si el vicepresidente es legislador o no? Bueno, yo lo dije cuando se discutió el caso Sendic, es legislador. El vicepresidente es legislador porque vota todas las leyes. Y opina sobre todas las leyes y participa del proceso legislativo. Incluso el vicepresidente puede bajar de la presidencia del Senado y hablar y opinar y discutir. O sea, yo lo dije cuando se discutió el subsidio de Sendic, o sea que lo tengo que decir, es así. Ahora, es cierto que está este juego, este giro verbal, que es que una cosa es ser legislador y otra cosa es ser candidato a legislador, ¿no es cierto? Yo vi que hay 2 bibliotecas. Mi parecer es que hay una incompatibilidad, pero... Y ahí no tendría que priorizar. Y no por Robert Silva, que me parece un tipo excelente. El derecho... No, justamente lo que hablaban los juristas el otro día. Cuando hay duda, efectivamente, cuando hay doble interpretación, que prime lo que no es prohibicionista, es decir, que prime la libertad. Esa es una posibilidad, que mucha gente diga, bueno, como es discutible, no actuemos en favor de la restricción, sino en favor de la libertad. A mí me parece que es un tema que lo tiene que resolver la Corte Electoral. Yo dije simplemente lo que en su momento analicé y dije públicamente en el Senado, ¿no? Senador, estamos en el tramo final de esta carrera electoral. ¿Podría confesar cuáles son sus expectativas reales? ¿Cuántos votos? No, ¿se anima a hacerlo? No, porque siempre ha sido muy transparente el senador Mieres. Y un crecimiento parlamentario. Ese es el objetivo que el partido tiene. ¿A cuánto aspiraría? Todo lo que venga será bienvenido. Pero yo creo que vamos a crecer. Yo creo que vamos a tener una bancada parlamentaria más grande y que vamos a tener una incidencia en el próximo gobierno mucho más relevante y probablemente no solo legislativa, pero eso dependerá, repito, el 27 de octubre esa es la elección principal. Ahí se define el futuro del país, continuidad versus cambio y luego qué tipo de cambio. Y yo creo que el rol del Partido Independiente es absolutamente crucial y lo digo con franqueza. Creo que si el Uruguay tiene que seguir una senda de cambio sin volver atrás, el rol del Partido Independiente fuerte es una garantía para que ocurra así. Senador Pablo Mieres y candidato a presidente por el Partido Independiente, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en el programa de hoy. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con reflexiones finales de los panelistas. Muchas gracias. Un gusto.